fueron las palabras que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pronunció para el pueblo de Cuba el 1 de enero de 1959 desde Santiago. Al día siguiente, acompañado por el ejército rebelde, emprendería un glorioso viaje hacia La Habana, una invicta caravana que recorrió la historia de la nación. Fidel encabezó la Caravana de la Libertad. Dicen los que tienen edad para contarlo que en esos días, en cada ciudad y en cada pueblo por donde transitaban los guerrilleros, multitudes gigantescas dieron su saludo a Fidel, quien calificó el acontecimiento como un baño de multitudes, un baño de pueblo. Acerca de su entrada a La Habana, los periódicos de la época reseñaron que todos los sonidos de la ciudad se unieron al vocerío de las muchedumbres, las sirenas de los barcos, las campanas de las iglesias, las bocinas de los audios, los silbatos de las fábricas. Se escucharon las salvas de 21 cañonazos disparados por 2 fragatas de la Marina de Guerra. La garganta del pueblo enronquecía en un grito de libertad. El punto final del histórico recorrido fue el 8 de enero de 1959 en el campamento militar de Columbia, bastión de la tiranía batistiana. Lo que ocurrió allí lo recuerdan los más veteranos y los más jóvenes lo han aprendido de la historia de una nación que no olvida cómo llegamos hasta aquí. En la memoria de muchos permanecen las nítidas imágenes con el vibrante discurso del comandante en jefe, la presencia cercana del intrépido y valeroso Camilo Cienfuegos y la simbólica paloma en el hombro de Fidel. Y como expresó el general de ejército Raúl Castro unos años después del triunfo de 1959, la revolución cubana resistió cualquier obstáculo gracias a la firme voluntad de su pueblo pese a todas las adversidades. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos, que es la etapa más difícil de cualquier proceso. Cuando la Caravana de la Libertad entró a La Habana el 8 de enero de 1959, Fidel advirtió que en lo adelante todo sería más difícil, y así fue. Pero el líder y su pueblo enfrentaron de pie las amenazas y obstáculos. El 25 de noviembre de 2016, una voz se fue por un momento, pero regresa. Sigue desafiando peligros y trampas con su chaleco de la moral a pecho descubierto. Fidel murió como vivió, con dignidad y decoro, con absoluta coherencia en sus ideas y en la acción. Y así regresó a Santiago de Cuba en su invicta Caravana de la Libertad como inigualable jinete que cabalga junto a su pueblo. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Angélica Paredes, en Radio Rebelde. 1:06. Cuba reportó hoy 344 casos de la COVID-19, récord en el país desde el inicio de la pandemia. Cuba confirmó hoy la cifra más alta de contagiados por COVID-19 desde el 11 de marzo del pasado año, con 344 casos. Al cierre del día de ayer se estudiaron 12.092 muestras de todas las provincias del país y de los casos confirmados, 10 son extranjeros y 334 cubanos. Según informó en la habitual conferencia de prensa el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García. De estos 344 casos diagnosticados, 275 son autóctonos y 69 personas que han arribado en las últimas horas a nuestro país, pues han sido diagnosticados con la COVID-19. De los 13.823 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 2.118. De ellos, 2.102 con evolución clínica estable, y en los últimos 3 días no se reporta ningún fallecido. Se otorgaron en el día 141 altas y se atienden en las terapias intensivas 16 pacientes, 4 críticos y 12 graves. Al evaluar la cifra de personas asintomáticas en el momento del diagnóstico, resultaron 232. 46 de ellos menores de 20 años. En este sentido, el doctor Durán reiteró que el cumplimiento de las medidas sanitarias sigue
siendo indispensable. Lo que nosotros queremos reforzar con este mensaje no es que la culpa de lo que nos está pasando es que están entrando personas del exterior infectadas. Ese es un elemento, pero el elemento más importante es que Cuba en su plan sí tiene un protocolo que si se cumple no nos pasara esta situación con los casos autóctonos. Si cuando llega no guarda el correcto distanciamiento, si después en la casa no guarda el correcto distanciamiento, hasta tener los resultados de los PCR que se le han realizado y que pueda garantizar que no tiene la COVID. Entonces es lo que nos está incrementando el número de casos confirmados e incrementando el número de casos autóctonos por esta transmisión que me estoy refiriendo. Guantánamo, La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Santiago de Cuba y Artemisa se mantienen como los territorios de mayor tasa de incidencia de la enfermedad. En los últimos 15 días se acumulan 1.709 casos autóctonos y 1.307 casos importados. El mayor número de ellos llega procedente desde Estados Unidos, México, Panamá, Canadá, Haití, entre otros. El incumplimiento de las medidas de distanciamiento y la indisciplina social siguen determinando el incremento de casos positivos de COVID-19 en Cuba, cuando en el mundo la pandemia continúa arrebatando vidas y los millones de contagios crecen desproporcionadamente. La tarea para todos sigue siendo el cuidado y la responsabilidad. Erika Alfonso Villar, Noticiero Nacional de Radio. En la provincia de Santi Espíritu se activaron hoy las alarmas por los nuevos casos reportados de la COVID-19. Aunque Santi Espíritus viva la nueva normalidad, este viernes se encendieron aún más las alarmas que confirman que la COVID-19 sigue entre nosotros, al reportarse 14 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2. Esta es la mayor cifra computada en los últimos días y tiene implicación en la situación epidemiológica de los municipios Trinidad, Cabaiguán, Fomento y El Cabecera, este último con una decena de enfermos, de ellos 9 contactos de caso confirmado, de acuerdo con la información del sitio oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba. La confirmación de los nuevos pacientes, quienes en su mayoría son asistidos en el Hospital de Rehabilitación Dr. Faustino Pérez Hernández de la capital Yayavera, obliga a arreciar las medidas de control y prevención, según explicó a Radio Rebelde el director provincial de Salud Pública, el doctor Manuel Rivero Abella. Los puntos de frontera con provincia se van a activar a partir del día de hoy. En primer lugar, pesquisar, y segundo, tener un control de las entradas y salidas aquí a la provincia. Y de la misma forma se está haciendo una pesquisa tanto en los que salen de la provincia por cuestiones de trabajo, por situaciones de la economía, de forma tal de nosotros mantener un monitoreo con ellos. Manteníamos en la pesquisa el 33% de la población, hoy estamos insistiendo con los trabajadores de salud, con los propios estudiantes que a pesar de estar en el curso también están en los policlínicos, para incrementar esta pesquisa y llegar a un 50% de la población. Y hay 12 medidas generales que se mantienen en la nueva normalidad y que hoy tenemos que exigir más por ellas. Todo cuidado es poco, añadió Lafuente, quien insistió en la importancia de cumplir con lo establecido al interior de los centros estatales. Tenemos indicación y es un acuerdo del grupo temporal provincial de incrementar la inspección sanitaria a centros de trabajo para que no se descuiden, como es el uso de nasobuco en trabajadores, no trabajar con síntomas, los pediluvios y el uso del hipoclorito, pero además que ese hipoclorito esté activado. Aun cuando en Santi Espíritus crece la cifra de enfermos con COVID-19 al reportarse hoy 14 nuevos casos, no se confirma la enfermedad en pacientes en edad pediátrica en lo que va de enero, destacó el director provincial de Salud Pública, el galeno Manuel Rivero Abella. Suma Santi Espíritus 14 nuevos casos de COVID-19, de ellos 4 importados y el resto contactos de pacientes confirmados. Desde la ciudad del Yayabo, Juan Carlos Castellón y Yeris del Sausal Francisco, en el Noticiero Nacional de Radio.
Desconcentrar puntos de venta de productos para evitar aglomeraciones y retomar la participación de estudiantes de ciencias médicas en la realización de pesquisas poblacionales son algunas de las medidas propuestas al Consejo de Defensa Provincial para controlar el aumento de casos positivos a la COVID-19 en La Habana. Las disposiciones incluyen reducir la celebración de actividades públicas, mantener restringidas las actividades en bares, las fiestas particulares y regular las capacidades en restaurantes, trascendió en la reunión de ese órgano este jueves. El director provincial de Salud Pública, Carlos Alberto Martínez Blanco, expresó que así podría incrementarse la percepción de riesgo en la población y por consiguiente limitar la transmisión de la enfermedad. El especialista se refirió además a la necesidad de regular el acceso de familiares y amigos al Aeropuerto Internacional José Martí, donde aún persiste alta afluencia de personas, si bien se ha ido ganando en organización. Se precisó también que continuará la aplicación del medicamento Nasalferón a viajeros y convivientes como parte del protocolo para llegar a los grupos más vulnerables, comenzada ayer en los municipios de Boyeros y 10 de octubre. Asimismo, señaló la reevaluación de los controles de foco abiertos para controlar el cumplimiento de lo establecido, espacios donde la directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Yadira Olivera, recalcó la necesidad de reforzar las medidas de restricción e incluir el control policial de fases anteriores. Prohibir las visitas en instituciones hospitalarias y el cambio de acompañante para ingresados son algunas de las medidas en funcionamiento a las que se suma el reforzamiento de la vigilancia clínico-epidemiológica y de laboratorio y los estudios poblacionales a partir de los análisis de riesgo y la estratificación desarrollados. En la reunión también se analizaron a fondo las demoras en la entrega de los resultados de los análisis de reacción en cadena de la polimerasa PCR a los viajeros, algo calificado como inaceptable por las autoridades del Consejo de Defensa Provincial. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta y en tiempo real en Internet. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. Una 15 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. El incremento del uso de energías renovables en Ciego de Ávila, la ampliación en los minutos que siguen. El vicepresidente Salvador Valdés Mesa constata hoy en Artemisa la marcha de la actual campaña azucarera y los programas de producción de alimentos. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visita en estos momentos la provincia de Artemisa. A su llegada se interesó por la situación epidemiológica y llamó a extremar las medidas. Alquizar y Guanajay son los municipios más complicados. Constató seguidamente el funcionamiento del centro de acopio y aguacita en Guanajay, inmerso en las labores de la actual zafra azucarera y que tributa la materia prima para el central 30 de noviembre. En su diálogo convocó a la eficiencia de la contienda y a multiplicar el ahorro. Dijo que hay 3 prioridades: cumplir la zafra, aportar al sistema electroenergético nacional y aprovechar los subproductos de los centrales para la alimentación animal, con el objetivo de sustituir importaciones al país. Acompañado por la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en el territorio, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez, Valdés Mesa visitó la unidad empresarial de base genética porcina San Pedro en la ciudad capital y recibió información de lo que se hace para el mejoramiento de la raza criolla, más resistente y que con el 12% de proteína logra el peso requerido. También visitó la unidad empresarial de base La Piragua. Llamó a darle mayor participación a los trabajadores. Reitero, en estos momentos el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visita la provincia de Artemisa. Más adelante ofreceremos otros detalles en el transcurso de la programación de Radio Rebelde. José Luis Guía en el Noticiero Nacional de Radio. Por Guantánamo inició hoy el recorrido de la bandera 60 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. La bandera 60 aniversario de la ANAP inició hoy su recorrido por el país desde el Monumento Nacional que marca el lugar exacto en donde fue asesinado el campesino Niceto Pérez García por geófagos de aquel entonces que pretendían quitarle la tierra mediante la cual obtenía el sustento de la familia. Ante el obelisco erigido en lo que era la finca María Luisa, la integrante del Buró Nacional de la ANAP, Yamira Sardí Martínez, entregó la insignia al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia de Guantánamo, Armando Creas Dupuy.
Al intervenir en el acto, el historiador José Sánchez Guerra recordó cómo Niceto Pérez fue asesinado vilmente delante de los 2 hijos menores que lo acompañaban en la finca y destacó la valiente defensa de la tierra que cultivaba. El 17 de mayo de 1959, en justo reconocimiento a su ejemplo, la dirección de la Revolución instituyó el Día del Campesinado Cubano, proclamándose también la Ley de Reforma Agraria que erradicaba definitivamente el latifundismo. Los campesinos cubanos del siglo XXI, en particular el joven relevo, consciente del papel desempeñado por las anteriores generaciones y por la sangre derramada, sabrán dar continuidad a este legado histórico, en particular desde las trincheras del trabajo creador. Respetando el cumplimiento estricto de las medidas para prevenir y enfrentar la COVID-19, la bandera 60 aniversario de la NAP inició hoy desde el Monumento del Vínculo en el municipio guantanamero de Niceto Pérez García, un recorrido por todo el país que concluirá el 28 de abril en el recinto ferial de Rancho Boyeros, sitio en donde se constituyó la organización campesina el 17 de mayo de 1961. Antonio Marrero para la Radio Cubana. En este año la provincia de Santiago de Cuba asume nuevos retos económicos. Ha comenzado el 2021 y la provincia de Santiago de Cuba asume vitales retos en el sector de la economía a partir de necesarias inversiones y eficiencia en los procesos productivos que le permitirán lograr un 20% de crecimiento en los fondos exportables, aseguraba el director provincial de Economía y Planificación Bernardino Prieto Nápoles al explicar las inversiones más importantes en el logro de este propósito. Es de vital importancia la puesta en explotación de las inversiones que se realizan en la planta de procesamiento de frutas y cítricos de Contramaestre, desarrolladas a partir de la creación de la empresa mixta Tropical Contramaestre S.A. El incremento notable de las exportaciones de ron con la consolidación del funcionamiento de la empresa mixta Ron Santiago S.A., que garantice una nueva imagen y nuevos mercados a este emblemático producto. Crecerá en un 30% la producción de tabaco torcido para la exportación, que se consolida como uno de los principales rubros exportadores de la provincia. Incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada en la producción de lija y convertir este renglón en un fondo exportable. Alcanzar un alto aprovechamiento de las capacidades de producción de biofertilizantes y bioplaguicidas en la recién inaugurada planta de Palma Soriano, con la finalidad de disminuir los insumos de fertilizantes y de productos para el control de plagas que actualmente se importan. Lograr con una eficiente explotación de la planta de beneficios de granos recién terminada en Contramaestre, garantizar una mayor calidad en las producciones de frijoles y maíz, evitando pérdida de estos productos e incrementando la calidad de los piensos. La producción de alimentos en el camino a la soberanía alimentaria es una prioridad en el territorio santiaguero, para lo cual hay que avanzar en la conclusión de significativas inversiones, argumentaba el compañero Prieto Nápoles. Concluir las obras que se ejecutan en Laguna Blanca para lograr una mejor utilización de la infraestructura de riego existente en el principal polo productivo agrícola de la provincia. Concluir la construcción de las 2 mini-industrias de producción de conservas de frutas de Contramaestre y la mini-industria de pienso que se construye en Los Reinaldos. Concluir la reparación capital de la procesadora de soya, que nos permitiría el incremento de los productos de la producción de aceite comestible, disminuyendo las importaciones de este producto y al mismo tiempo dando posibilidad de incrementar la exportación de lecitina de soya. No menos importante para el desarrollo de la provincia lo constituyen las obras del programa farmacéutico, que prevé la terminación en el primer trimestre del año de la planta de sales de hidratación con una capacidad de producción de 8 millones de unidades que permitirá cubrir la demanda nacional y dará la posibilidad en los próximos años de convertirlo en un rubro exportable. Y en el segundo semestre concluir la ampliación de la planta productora de sueros con el objetivo de ampliar los surtidos y sustituir importaciones de este producto. Estas 2 últimas inversiones pertenecen al Laboratorio Farmacéutico Oriente. Otras inversiones relevantes de importancia para el desarrollo de la provincia son la nueva fábrica de cemento con una capacidad de producción de 1.200.000 toneladas, la fábrica de pienso de Santiago de Cuba, la base de almacenes de San Luis y el acueducto de Palma Soriano. Bajo el principio de no importar lo que podamos producir, priorizando las importaciones, es el sentido que tiene la brújula en Santiago de Cuba, como parte de la estrategia de desarrollo económico-social del país, profundizando en los vínculos interempresariales que permiten los encadenamientos productivos, aprovechando las capacidades y tecnologías insuficientemente aprovechadas en las empresas, un razonamiento en el que insistió el director provincial de Economía y Planificación en Santiago de Cuba, Bernardino Prieto Nápoles.
Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. 1:22 minutos. La noticia en el mundo hoy. Legisladores demócratas se encaminan a intentar por segunda vez sacar del cargo a Donald Trump, 2 días después de que una turba de sus partidarios asaltara el Congreso, motivados por la exhortación del mandatario a que se dirigieran al Capitolio. Por los peligrosos y sediciosos actos de Trump, altos dirigentes demócratas, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, pidieron un procedimiento de destitución inmediata mediante la enmienda 25 de la Constitución. Invocar ese mecanismo corresponde al vicepresidente Mike Pence y al gabinete de Trump, pero 2 asesores del vicemandatario han enfatizado que no hay manera de que él participe. Según informes, los asesores de Pence están preocupados porque el paso sin precedentes de destituir de manera rápida a Trump por la enmienda 25 lleve al país aún más al caos y la división partidista y comprometer las ambiciones políticas futuras del vicepresidente. Ante la negativa de Pence, los demócratas podrían utilizar la opción del juicio político o impeachment en la Cámara de Representantes, pero no está claro si habría tiempo suficiente para completar el proceso a menos de 2 semanas de que termine el mandato de Trump. Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes comenzaron a circular artículos de juicio político el jueves para acusar a Trump por abuso de poder, el mismo cargo bajo el cual se lanzó el primer impeachment contra el presidente en diciembre de 2019. Si se le impugna en la Cámara de Representantes, Trump se enfrentaría teóricamente a un juicio en el Senado que entrará en receso hasta el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Biden. Sin embargo, el líder de la mayoría senatorial republicana, Mitch McConnell, no ha dicho qué haría si la Cámara de Representantes aprueba los artículos de la impugnación. Los principales diarios estadounidenses pidieron la salida de Trump del cargo y que pague las consecuencias de la violencia del miércoles en el Capitolio por haber incitado a sus seguidores con falsedades sobre un fraude electoral sin pruebas de que hubiera ocurrido. Para el diario The Washington Post, la responsabilidad de ese acto de sedición recae directamente en Trump, quien ha demostrado que su permanencia en el cargo representa una grave amenaza para la democracia estadounidense. El diario The New York Times también culpa del ataque al Capitolio a la retórica sediciosa de Trump y a sus facilitadores republicanos en el Congreso, por lo que debe rendir cuentas a través de un juicio político o de la justicia penal. Sin embargo, el diario Los Angeles Times considera que con las 2 semanas de mandato que le quedan a Trump, no parece haber tiempo suficiente para llamarlo a rendir cuentas de la única forma significativa establecida por la Constitución, que sería un nuevo juicio político. No obstante, el rotativo californiano exhorta al Congreso y a los miembros responsables del gobierno de Trump a actuar para evitar que hagan más daño antes de que se escape de la ciudad para siempre. Mientras un creciente grupo de legisladores y funcionarios de todo Estados Unidos invoca la destitución de Trump, el presidente dio un giro de 180 grados en su retórica de confrontación al convocar el jueves a un momento de sanación y reconciliación y aceptar por primera vez que Joe Biden ganó y él perdió. En su segunda aparición ante las cámaras, Trump se declaró indignado por la violencia, la anarquía y el caos del pasado miércoles en el Capitolio. Consideró lo sucedido como una profanación de la sede de la democracia estadounidense y advirtió que quienes violaron la ley la pagarán. Pero algunos analistas dudan de la sinceridad de las palabras de Trump al contrastarlas con los mensajes que dio a sus partidarios ante el Capitolio, ya que acusó a su vicepresidente Mike Pence de deslealtad. Insistió falsamente en que les robaron las elecciones. No expresó urgencia por condenar la violencia de sus seguidores. Y en su lugar dijo que los amaba y que eran especiales. En su mensaje pregrabado de anoche, Trump mintió al decir que desplegó inmediatamente a la Guardia Nacional y a la Policía Federal, cuando en realidad dejó a los legisladores y al personal atrincherados en el Congreso. Además, Trump declaró que su esfuerzo legal tenía como único objetivo asegurar la integridad del voto, cuando la verdad es que buscó socavar el sufragio de millones de estadounidenses. Entre tanto, Trump confirmó este viernes que no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Nuevo cambio de tiempo pronostica el Instituto de Meteorología. Con los pormenores, la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Ginelis, buenas tardes. Gracias y tengan todos buenas tardes. Numerosas lluvias ocurrieron ayer en el extremo occidental del país, en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, donde llegaron a ser fuertes e intensas en algunas localidades y estuvieron relacionados con la influencia de un flujo húmedo del suroeste en los niveles bajos de la atmósfera que incentivaron los procesos de lluvias en la tarde. Según la red del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los mayores acumulados se registraron en el embalse Briones Montotos en la Isla de la Juventud,
con 182 milímetros y en el embalse de la Fe con 120 milímetros en las últimas 24 horas. También el poblado de la Reforma reportó 90 milímetros de precipitaciones. Para hoy se incrementan las áreas de nublados con algunas lluvias en el occidente, irán extendiéndose gradualmente a la región central, principalmente en zonas de la costa norte, y estará relacionado con la llegada del séptimo frente frío de la actual temporada invernal. Con el paso del frente se producirá un nuevo cambio de tiempo con un descenso de las temperaturas desde la noche de hoy. El pronóstico del tiempo para la tarde estará con predominio de nublados en la región occidental, con la ocurrencia de algunas lluvias principalmente en la costa norte. Irán disminuyendo gradualmente las lluvias en la región occidental y extendiéndose desde el final de la tarde a la región central del país. Estará parcialmente nublado en el oriente con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas entre 24 y 27 grados Celsius en la región occidental, superiores en centro y oriente entre 27 y 30 grados Celsius, hasta 31 grados en la provincia de Granma. La noche las temperaturas con un descenso gradual, valores entre 18 y 19 grados en la región occidental, superiores en el resto del territorio entre 20 y 23 grados Celsius. Los vientos serán del norte en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, serán del sur al suroeste en la región central con igual velocidad y variables débiles en el oriente del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, incrementándose gradualmente hasta llegar a marejadas en la costa norte de la provincia de Pinar del Río, y habrá poco oleaje en la costa norte oriental. En el resto de las costas la mar estará tranquila. En resumen, para hoy se incrementan las áreas de nublados con algunas lluvias en el occidente y centro, principalmente en la costa norte, relacionada con la llegada del séptimo frente frío de la actual temporada invernal. Ginelis Bermúdez, Noticiero Nacional de Radio. El uso de las fuentes renovables de energía crece y se extiende en la provincia de Ciego de Ávila. La provincia de Ciego de Ávila avanza en la ejecución de proyectos encaminados a emplear de forma eficiente las fuentes renovables con una repercusión directa en el desarrollo local y en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático denominado Tarea Vida. Este territorio fue el primero en contar con un parque eólico y tiene la única fábrica de calentadores solares de la nación, por lo que es determinante extender sus experiencias a otras regiones y elevar la capacitación para mejorar la eficiencia. Así lo expresa Ramón Acosta Álvarez, presidente de Cuba Solar en el territorio avileño. Déjeme decirle que como noticia importante, la provincia este año ha dado un salto bastante fuerte en cuanto a la generación, la incorporación de las fuentes renovables a la matriz energética de la provincia, ¿no? Nosotros tenemos que este año se logró incorporar al consumo, es decir, suplir del consumo eléctrico de la provincia un 17% con fuentes renovables de energía. Dado esto fundamentalmente por la incorporación de la bioeléctrica, que a pesar de que es una tecnología nueva que está a prueba, pero ya ha aportado significativo avance en cuanto al incremento de este tipo de fuentes a la provincia, ¿no? Ha logrado en lo que es la parte del ahorro de combustible, unos 30.600 toneladas de combustible. Eso representa que no se ha emitido en la atmósfera aproximadamente unas 10.000 toneladas de CO2 o de gases contaminantes en general, no solo de gases contaminantes en general, y que nos alumbremos alrededor de 30.600 familias avileñas con fuentes renovables de energía. No directamente porque son estas entidades que les estoy hablando, son de entrega al sistema electroenergético nacional, pero sí suplen la energía que hemos consumido esa cantidad de hogares avileños. El aporte de un grupo de entidades avileñas ha sido decisiva para que la provincia se destaque en este uso de energía. Decirle que ha sido importante también el aporte de entidades como el Minagri, la ANAP, Rensola, Las Torres, Copestel, en el tema de lo que tienen ahí reflejado con números en cuanto a biogás, molinos de viento, calentadores solares, bombeos fotovoltaicos. Ahí también a Las Torres ha aportado en educación con la instalación de calentadores solares, en salud. Es importante que eso no suma en este de 17%, pero sí se puede hallar en toneladas de combustible convencional y representa una cosa importante desde el desarrollo local. Avanza Ciego de Ávila en el uso de las fuentes renovables de energía. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:32.
La presidenta del Comité Científico del Congreso Internacional Pedagogía 2021, Eva Escalona Serrano, confirmó a Radio Reloj que el tradicional foro de educadores se realizará de forma virtual del 1 al 3 de febrero. Bajo el lema por la unidad de los educadores y en tiempos de pandemia, la cita tendrá entre sus objetivos debatir el nuevo contexto en que se desarrolla la educación y los desafíos que conlleva, así como socializar las experiencias de docentes y directivos para continuar el proceso educativo en las actuales circunstancias. Explicó que en el foro se evaluará la prevención desde los sistemas educativos dirigidos a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes contra las formas de violencia, adicciones, trata de personas y otras conductas asociadas. Violaciones en el proceso tecnológico de elaboración del pan normado inciden en su calidad. Debido a inconformidades en la calidad del pan normado que comenzó a comercializarse por el valor de $1 como parte de la tarea ordenamiento, representantes de los gobiernos territoriales y el órgano de control del Ministerio de la Industria Alimentaria efectuaron 230 inspecciones en panaderías de todo el país. El director general del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria, Jesús Rodríguez Mendoza, aseguró que incide en la calidad del pan, el oficio y la pericia de los panaderos, las materias primas y los equipamientos tecnológicos que se utilizan en la elaboración. Sobre este particular, el funcionario aclaró cuáles han sido las principales violaciones en el proceso productivo. Se ha detectado violaciones de proceso. Una, de no utilizar las materias primas en la proporción correcta, que violaciones a la hora del horneado, a la hora de los procesos de dilatación del pan. Y eso ha dado al traste que al final va usted a obtener un producto que no tiene la calidad. Y con toda la justeza, la población está dispuesta a pagar, pero por un producto que tenga la calidad requerida. La formulación del pan normado data de varios años y está compuesta por el 100% de harina, el 52% de agua, levadura 0.3, el 2% de sal, 1% de aceite y un 0.08 de núcleo enzimático. El especialista confirma que continuará esa misma composición. Y esa formulación, hoy el tema del precio está correlacionado también en la conformación del precio, cuando coge la ficha de costo a partir del incremento y el concepto de las materias primas de importación, que hay que recordar también, el pan tiene un componente fundamental, la harina. Cuba no produce trigo, por lo tanto tiene que importar trigo y estamos hablando que es alrededor del 70% de la composición del pan. Lo otro es levadura. Una parte se produce en el país, pero la otra parte de la levadura hay que importarlo. Por lo tanto, los montos y los valores son millonarios para poder mantener alrededor de 320.000 toneladas de pan que produce este país. Recuerde que todas las materias primas y ahora se multiplican 1 por 24, por lo tanto tienen un impacto en el costo del producto y hay que correlacionarlo, como decía, bueno, al final el resultado nos está dando sobre este valor de precio de costo. En la medida de que el país vaya mejorando, por ejemplo en el caso de la levadura hay una proyección de crecimiento en el país, de una inversión para ir incrementando los niveles de producción de levadura. Eso nos va a llevar también como consecuencia que en la medida que vayamos reduciendo las importaciones, también va a tener un impacto positivo en los precios nuestros. O sea, esto no quiere decir que sea de por vida, sino se trabaja en función también que lo fundamental en ir reduciendo el tema de los costos. El principal inspector de la calidad del pan normado es el pueblo, el cual debe exigir un producto acorde con su precio. Ilia Tamayo Batista para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El acontecer cultural cubano. La primera parte del ciclo Disfrutar de Cine en Alta Definición se podrá visionar los días 8, 9, 10, 13 y 14 de enero a las 5 de la tarde, gracias a la Cinemateca de Cuba. El cine 23 y 12 dará cabida a las proyecciones de los filmes del programa, mientras que todas las tandas están acompañadas por un noticiero ICAI. La Galería de Arte Universal Alejo Carpentier y la filial de la Asociación Hermanos Aís en Camagüey, junto a la Dirección Municipal de Cultura, convocaron al Salón de la Ciudad, uno de los principales eventos de las artes plásticas en la provincia.
previsto a desarrollarse a principios del venidero mes como es tradición con motivo del aniversario de la fundación de la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Esta edición 31 del evento incluye a jóvenes creadores menores de 35 años de todo el país. Artemisa celebra hasta el próximo 10 de enero la 10ª edición del Festival de la Buena Onda, dedicado al 10º aniversario de la provincia. En dicho evento tendrá lugar la presentación del primer capítulo de la miniserie digital Palmas y Títeres de la compañía teatral Los Cuenteros. Como cada año, el evento tendrá como atractivo principal las presentaciones de agrupaciones de primer nivel de la música cubana y artistas locales, pero esta vez será solo en versión digital debido a la situación sanitaria por la COVID-19. El movimiento obrero cienfueguero pasó balance a su labor en el 2020. Carmen Rosa López, segunda secretaria nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, evaluó junto con los cienfuegueros el trabajo realizado por la organización durante el pasado año y las propuestas del Plan 2021, siempre con la unidad y solidaridad en medio de la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Destacó la trascendental participación protagónica del movimiento obrero en la tarea ordenamiento, priorizando fortalecer el funcionamiento en la estructura sindical. Cienfuegos incrementa las acciones de enfrentamiento ante violaciones, fundamentalmente en precios de productos alimenticios y agropecuarios, venta ilegal de cerdo, cocheros detectados en la vía sin patrón del equino, visitaxis ilegales y a la vez actúan contra coleros, revendedores y acaparadores. La provincia, con los 3 centrales activos, ocupa el primer lugar del país en la emulación fraternal de la contienda azucarera que cumplió la zafra chica, unido a las movilizaciones para la agricultura y a la multiplicación de la convocatoria hacia labores de higienización conducidas por el sector de la salud en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Fortalecida la CTC con la entrada de jóvenes y la plantilla de cuadros está cubierta al 100%. El Secretariado Nacional de la CTC, el partido y el gobierno de Cienfuegos reconocieron el desempeño en la organización durante más de 30 años de Minerva García Olivera, liberada de secretaria general en la provincia de Cienfuegos, y ocupó el cargo Maite Llera Santana, quien se desempeñaba como profesional del secretariado ejecutivo en el territorio. Miss Lady Valladares, integrante del buró del Comité Provincial del partido, recabó en las conclusiones la necesidad del sindicato de trabajar para incrementar la producción de alimentos, la eficiencia económica y el ahorro como parte de la tarea ordenamiento. Y desearles a todos seguir acompañando nuestro proceso revolucionario con el mismo ímpetu, con confianza en todas las medidas que se están dictando por nuestro gobierno y por supuesto el partido, el gobierno. Estamos seguros de que los sindicatos van a demostrar este año la valía que representan en nuestra revolución. Desde el Centro Sur, Mireya Ojeda, con la asistencia técnica de Pedro Martínez, Sistema de la Radio Cubana. El Ministerio de Educación de Cuba, MINED, publicó en su sitio oficial precisiones sobre los precios del almuerzo en semi-internados y el pago del círculo infantil, dados a conocer este mes de diciembre en la resolución 346/20. El comunicado precisa que ambas tarifas mensuales se mantienen como hasta ahora, un máximo de 40 pesos por el servicio de círculo infantil y 7 pesos por el semi-internado. Como establece la resolución conjunta 1/17 del MINED y el Ministerio de Finanzas y Precios, las madres con 2 o más hijos mantienen un pago bonificado del círculo infantil y el semi-internado. El organismo resalta en su aclaración emitida por la directora nacional de la Primera Infancia, María de los Ángeles Gallo, que estas medidas responden a la voluntad política del Estado cubano para fomentar la natalidad y la protección a la niñez y a la madre trabajadora. 1:41. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. Con la ausencia de último minuto de Gabriel Rosillo de los 97 kilogramos, ahora serán 14 los luchadores cubanos que partirán en la noche de este domingo a Francia para intervenir en el Grand Prix de Niza, primera competencia internacional que afrontará la lucha después de la inactividad por la llegada de la COVID-19. Luis de la Portilla, presidente de la Federación Cubana de este deporte, comentó a Radio Rebelde que los médicos aconsejaron que Rosillo no viajara al país galo, donde después del evento se quedarán hasta finales de enero para realizar un campo de entrenamiento. Durante el entrenamiento del martes sufrió
una luxación del hombro izquierdo. No es nada grave, pero bueno, después de haberle efectuado una serie de pruebas, los médicos determinaron que era prudente no exponerlo a un torneo de la calidad que debe prevalecer allí en el torneo de Niza. En cuanto a la 60 Serie Nacional, este sábado jugarán desde la 1 de la tarde en el Estadio Latinoamericano los conjuntos de Industriales y Artemisa y efectuarán un doble compromiso el domingo. Entre tanto, en el Capitán San Luis chocarán este fin de semana Pinar del Río y Holguín, siempre comenzando a las 10 de la mañana. Los azules necesitan 4 éxitos en los 9 juegos que les restan para conseguir el boleto a la postemporada. Entre tanto, los vegueros tienen que sumar victorias en 4 de los 7 que aún le faltan por disputar. Y este jueves, los tomateros de Culiacán se colocaron a una sonrisa de llegar a las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, al vencer 6 anotaciones por 1 a los algodoneros de Guasave. El matancero Joennis Yera cargó con la derrota en su peor salida de la temporada. En 5 innings le anotaron 4 carreras limpias, con 9 imparables, regaló un boleto y otorgó un ponche. El también contratado por nuestra federación, Joel Quijiver, no alineó como titular en la formación de los tomateros y viniendo desde el banco falló en una visita al home play. Mientras, el conjunto donde juega Carlos Juan Viera, los Yaquis de Ciudad Obregón, perdieron 10 carreras por 6 con los Charros de Jalisco, aunque el tunero no tuvo participación en el mismo. Ahora, este enfrentamiento de cuartos de finales favorece 3-2 a los de Ciudad Obregón. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM Onda Corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:44. Lo que reservamos para antes del cierre. Incremento en Holguín de las medidas de prevención frente a la COVID-19. La información sí, antes del cierre. Los trabajadores del sector eléctrico granmense festejarán el próximo 14 su día. Los granmenses que laboran en la actividad de la electricidad celebrarán el Día del Trabajador del Sector el próximo 14 de enero con la empresa convertida en la más destacada del país. De esta manera, ratifican la estimulante condición por 2 años consecutivos, dio a conocer el director comercial de la entidad, Juan Carlos Pérez Montenegro, a propósito del efemérides a celebrarse en todo el país. El año 2019 la empresa resultó ser vanguardia nacional y sede del Día del Trabajador Eléctrico con los resultados que fueron los primeros a nivel nacional. En este año nos enmarcamos principalmente en mantenerlo y mejorarlo, que fue lo que hicimos. Y a raíz de esto, volvemos a salir con el primer lugar a nivel nacional. El loable reconocimiento es fruto de los resultados con los que cumplieron planes de recaudación y de tiempo de interrupción por usuario, entre otros indicadores, con la contabilidad certificada y sin ningún accidente de trabajo ni delito. Asimismo, se destacaron en la labor inversionista, con una actividad que superó los 8 millones de pesos y estuvo centrada en la contribución a la producción de alimentos y los servicios a la población. Rudibel Macía Corrales, secretario del Buró Sindical Extraterritorial de la empresa, anunció que la celebración provincial en esta ocasión tendrá por sede a la unidad empresarial de base del municipio Niquero. La empresa eléctrica Granma tiene cerca de 2.000 trabajadores que conforman un colectivo vanguardia nacional, no solo consagrado al desarrollo del país, sino a la colaboración con otras naciones hermanas. Celebrarán los eléctricos de Granma el Día del Trabajador del Sector, con la empresa ratificando la condición de más destacada del país. Almíner Cabrera Ríos, en el Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. El 2020 estuvo a la par con el año con más calor jamás registrado, el 2016, marcando el final de la década más cálida desde que hay estadísticas, mientras que las concentraciones de CO2 continúan aumentando, de acuerdo con el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó este viernes que su país no tiene prisa para que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear de 6 potencias mundiales con la República Islámica y exigió ante todo el levantamiento de las sanciones de Washington sobre la economía de la nación persa.
El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, advirtió este viernes que la epidemia de la COVID-19 va a peor en el país y se tendrán unas semanas duras por delante por el aumento de los contagios y un consecuente incremento de la presión hospitalaria. El Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas realiza una meritoria labor en la atención a los pacientes con COVID-19 desde el mismo inicio de la pandemia. Poco más de medio centenar de pacientes con sintomatologías a la COVID-19 atienden hoy los trabajadores del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de esta ciudad yumorina, institución de la salud que en la próxima semana acumula 10 meses ininterrumpidos en el combate a la epidemia y que hoy acomete un nuevo relevo de su personal médico y paramédico. El coronel Juan Carlos Martín Tirado, director del centro, precisa que desde el inicio de la epidemia, el 13 de marzo del año pasado, han atendido 2.600 pacientes, de ellos más de 800 positivos a la COVID-19 de Matanzas y la hermana provincia de Cienfuegos. El protocolo que estamos usando actualmente es el mismo de los últimos meses con la atención grave, que ya contemplaba incluso la introducción de nuevos medicamentos, por ejemplo la Jubinsa, que es el CIB-258, que es una de las novedades que sí estamos aplicando y que hemos tenido resultados muy favorables, pero bueno, ya eso forma parte del protocolo ya de hace algún tiempo. Ahora, no es menos cierto que durante 10 meses ustedes han trabajado ininterrumpidamente precisamente en el combate a la COVID-19. ¿Qué le hace pensar este alza a la COVID en Matanzas? Yo te voy a decir, el criterio no solamente mío, sino de mi colectivo de trabajo. Realmente este aumento que tenemos en este finales de diciembre del año anterior, llegaron los primeros días de enero, responde a la llegada al país de un número mayor de viajeros. Eso está claro para todo el mundo. En este momento se ve amenazado el control de la epidemia porque realmente hay muchas personas que han incumplido los protocolos. Yo siempre mantengo el optimismo y pienso que hay capacidad e inteligencia en nuestro pueblo y en las autoridades sanitarias y en el personal dedicado a esto, realmente para poder controlar este brote. Pero sí tienen que cumplirse a pie de la letra todo lo que se estipule, porque si no se va de la mano la epidemia. ¿Cuánto podría costar la estancia de un paciente y la medicación de un paciente con COVID, al menos en el Hospital Provincial de Matanzas? Bueno, yo solamente te voy a decir un dato, porque no vamos a sacar cálculos generales. Solamente un bulbo de Jubinsa, de CIB-258, que es el péptido que se utiliza para el combate a la epidemia en los casos con complicaciones respiratorias importantes, un solo bulbo cuesta 1.600 pesos. Con eso se lo digo todo. Pues muchísimas gracias al coronel Juan Carlos Martín Tirado, director del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de esta ciudad yumorina, y le reitero que los trabajadores de este centro asistencial, a punto de sumar 10 meses de batalla ininterrumpida a la COVID-19, ponen todo su empeño e inteligencia, como desde su apertura el 13 de marzo del pasado año, en salvar vidas. En la Atenas de Cuba, José Miguel Solís, Sistema Informativo de la Radio Cubana. El presidente de Pakistán, Arif Alvi, afirmó en Islamabad que su país desea promover la cooperación con Cuba en las áreas de comercio, economía, salud y cultura. Según reflejó la emisora Radio Pakistán durante un encuentro con el embajador saliente de nuestro país, Gabriel Tiel, Alvi significó que ambos países necesitan identificar y explorar áreas donde puedan expandir la cooperación en comercio e inversiones entre las dos naciones. Por su parte, el vicepresidente del Senado pakistaní, Salim Mandiwala, expresó el interés de fortalecer las relaciones parlamentarias y económico-comerciales con Cuba tras recibir al representante diplomático cubano, quien concluye su misión en la nación del suroeste de Asia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradece al gobierno cubano por el envío de médicos y enfermeras para enfrentar la COVID-19 en su país. En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, López Obrador afirmó la víspera que los médicos y enfermeras de Cuba contribuirán a la meta de salvar vidas. No tenemos los médicos que necesitamos, y mucho menos los médicos especialistas. Incluso agradecemos al gobierno de Cuba porque nos han ayudado enviándonos médicos y enfermeras, alrededor de 500, porque lo que nos hemos propuesto es salvar vidas y se requieren los médicos. Entonces, de ahí que estamos ya ampliando el número de becas para especialidades de médicos. Ya van a crecer los ingresos de médicos a especialidades y vamos, como lo
lo dijimos, a entregar apoyos, becas para que estudien nuestros médicos en el extranjero. El mandatario aclaró que parte del personal médico de Cuba estará en los hospitales militares, donde se amplió el espacio con ese propósito, y estarán realizando su trabajo con la ayuda de la Marina y las Fuerzas Armadas, especialmente en la Ciudad de México. Desde marzo de 2020, decenas de brigadas médicas prestan sus servicios en múltiples naciones del mundo de todos los continentes. Bien lo sabe el doctor Rodi Cervantes Silva, especialista en MGI, quien coordina la brigada médica que se encuentra en este momento en Kuwait. La brigada está trabajando arduamente en la atención a los pacientes, no solo extranjeros, sino también ya a pacientes cubaití. Estamos en 4 hospitales, uno de ellos de campaña, en 3 de ellos se atiende directamente a pacientes de COVID y en un hospital se atienden a pacientes para específicamente neurocirugía. Ahí tenemos 2 colaboradores. El resto están en 4 hospitales. Doctor Rodi, como quiera que sea, ha pasado el tiempo y la Brigada Médica Cubana ha tenido la posibilidad de mostrar su profesionalidad en el enfrentamiento a una enfermedad tan difícil y compleja como la COVID-19. ¿Pudiera referir algunos de los resultados de la Brigada Médica? Sí, hemos atendido en estos 7 meses 35.621 pacientes y hemos salvado 1.680 vidas. El Ejército de Batas Blancas de Cuba abraza continentes y continúa con su misión de salvar vidas en nombre de la esencia humanista de la medicina cubana. Zenaida Costales, en el Noticiero Nacional de Radio. A pesar de que la provincia de Holguín se encuentra en la fase de nueva normalidad, hoy se mantienen alertas por los nuevos casos de la COVID-19 detectados. La provincia de Holguín se encuentra actualmente, sí, en la etapa de la nueva normalidad, pero escuchen la cifra de casos positivos a la COVID-19 ingresados en este momento en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez es superior a los de cualquier día de los de mayor número de casos registrados en esa institución durante los primeros meses de enfrentamiento a la pandemia en esta provincia. Si recordamos que el primer caso se presentó el 18 de marzo del pasado año. Pero para quienes quizás olvidan que es la nueva normalidad, aquí se restablecieron la actividad productiva y los servicios, se fortalece la vigilancia epidemiológica, el cumplimiento y el control de las medidas higiénico-sanitarias, así como otras disposiciones que aseguren la protección de la salud con la participación responsable del pueblo a partir de la adopción de un nuevo código y estilo de vida que comprende, entre otros, el uso obligatorio del nasobuco en los espacios cerrados, o sea, escuelas, centros de trabajo, servicios de salud, ómnibus, actividades religiosas, centros de elaboración de alimentos y otros. También aquí hay que mantener el distanciamiento físico. Se intensifica la prohibición de la entrada de personas a escuelas y centros de trabajo que presenten signos o síntomas sugerentes a la COVID-19 y también de otras enfermedades que puedan transmitirse. Para que tengan una idea más exacta, este jueves, hace solo 24 horas, el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de Holguín acogía a 93 confirmados y cerca de 60 sospechosos en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, en el Pediátrico Octavio de la Concepción, en Villa El Cocal y en el propio Hospital Fermín Valdés Domínguez. Solo desde noviembre hasta ahora mismo ya suman 198 los positivos detectados aquí, de ellos 126 importados, personas que vinieron del exterior y 72 casos autóctonos. Son cifras muy superiores a las totalizadas de marzo a mayo, cuando se atendió realmente la mayor cifra de positivos en esta provincia. Pero la responsabilidad individual y colectiva es una necesidad ante el escenario complicado por la cantidad de casos activos, la dispersión de los focos, la situación que debe convocarnos a no infringir ninguna de las normas que establece la bioseguridad, que en muchos momentos y en muchos lugares se ve relajarse, y la medida fundamental que los viajeros y sus familiares tienen que cumplir con el aislamiento domiciliario hasta después del resultado negativo del PCR del 5º día. La provincia de Holguín ha incrementado los reportes de casos autóctonos a la COVID-19 en los últimos 15 días, lo cual señala la importancia de continuar cumpliendo con responsabilidad absoluta las medidas higiénicas orientadas, aunque aún algunos se acomoden en la supuesta bonanza de que estamos en esta provincia en la nueva normalidad, una condición
y subrayo que en cualquier momento puede perderse. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio. Fueron titulares en esta emisión: la rememoración por Miguel Díaz-Canel de la entrada triunfante de la Caravana de la Libertad a La Habana. El registro por Cuba de una cifra récord de contagios a la COVID-19. La evaluación por Salvador Valdés Mesa en Artemisa de la marcha de la campaña de siembra de frío y la zafra azucarera. Las acciones de los demócratas para forzar la salida anticipada de Donald Trump de la presidencia. La aprobación por el Consejo de Defensa de La Habana de nuevas medidas de enfrentamiento a la COVID-19. Y el cambio de tiempo pronosticado para el occidente del país. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenucci y André Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos, realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.